El proyecto de Sargazo que se está desarrollando aquí es un proyecto planteado inicialmente por el doctor Daniel Robledo a partir de estos eventos de arribazones masivas que hubieron durante 2014-2015 y que generaron afectaciones muy similares a las que estamos viendo nuevamente, que vimos durante 2018 y lo que va del año, ¿no? 2019. Es un proyecto que pretende hacer una caracterización integral de la biomasa que se deposita en las costas del Caribe mexicano con fines a hacer una propuesta de uso y aprovechamiento. Entonces, este proyecto tiene varios objetivos, se ha trabajado con varios enfoques y a diferentes escalas, ¿no? En principio, uno de los objetivos es evaluar la abundancia de estas arribazones de macroalgas y cómo se depositan en la costa desde una perspectiva local, haciendo monitoreos mensuales porque se cuantifica la variación espaciotemporal, pero también a una escala mucho más amplia a través de imágenes satelitales y haciendo uso de percepción remota, esto en colaboración con el Centro Geo y bajo la dirección del doctor Adán Salazar. Otro de los objetivos del proyecto es no solamente caracterizar la abundancia, sino además la composición de las especies que están presentes en estas arribazones, es decir, qué especies están presentes y en qué proporciones están y cómo varía la proporción de cada una de estas especies a lo largo del tiempo y del espacio. Esto es muy importante para las propuestas de aprovechamiento que se planteen, pero también para el manejo de esa biomasa. Otro de los temas muy importantes para el aprovechamiento, otro objetivo del proyecto, es evaluar la composición bioquímica que tienen estos organismos, en particular las especies pelágicas del género Sargassum, que son las que más hemos abordado. Se ha evaluado composición en diferentes componentes como son las proteínas, los carbohidratos, el contenido de humedad, de cenizas, los lípidos, algunos compuestos como pigmentos, por ejemplo, clorofilas, carotenoides y otros compuestos que tienen actividad antioxidante como los fenoles, así como polisacáridos que tienen mucha importancia a nivel industrial por el uso que se les da, como son estos polisacáridos sulfatados como los alginatos y el fucoidano. Además de esto, también en colaboración con otras instancias se está haciendo evaluación del contenido de metales pesados, que es sumamente importante también, y de isótopos. Y con el Departamento de Ecología Humana, pues la parte de la valorización del aspecto social de estas arribazones. Adicionalmente a esto, conforme ha ido avanzando el proyecto, se han ido abriendo otras líneas de investigación con diferentes colaboradores. Por ejemplo, la parte de epífitas asociadas a estas especies es muy importante porque vamos a ver que sobre ellas crece una gran cantidad de organismos y al menos en CIBNOR se está estudiando también la parte de hidrozoos asociados a especies de Sargassum pelágica, y estos hidrozoos son importantes porque son productores de toxinas que pueden llegar a causar irritaciones en el ser humano. Además de esto, pues otras líneas que se han ido incorporando con el Departamento, por ejemplo, de Física Aplicada en colaboración, son los contenidos de grafeno, otro compuesto de importancia, y también algunos métodos de secado que nos pueden resultar económicamente más viables para estabilizar a la biomasa. Y finalmente, bueno, recientemente se acaba de incorporar un investigador postdoctoral que va a estar trabajando la parte de la fisiología de estas especies pelágicas, cuestiones como tasas de crecimiento para poder comprender cómo se están desempeñando en el medio, condiciones óptimas de crecimiento, por ejemplo, tasas de fotosintéticas. Entonces, bueno, esta es la última línea. Y pues por último mencionar que toda esta información se está llevando a cabo de manera muy rigurosa y en un análisis muy fino a nivel de cada una de las especies que componen esas arribazones. Yo comencé a colaborar con el doctor Daniel en cuestión de hacer la detección del sargazo en lo que es el sargazo flotante. Mismo si en el proyecto parte de los objetivos que ellos tienen es valorizarlo, la arribazón, ya cuando está en la playa. Pero lamentablemente por cuestiones de resolución de imagen y temporalidad de la imagen satelital, pues nos tenemos que delimitar al sargazo que es flotante.
que también es de gran importancia para saber o tratar de estimar a dónde va a llegar y la cantidad de sargazo que va a llegar a las playas, en este caso de la costa de Quintana Roo, en específico la parte que se tiene como muestreo en el proyecto, que es Puerto Morelos. Y entonces mi objetivo pues es precisamente por medio de imágenes satelitales, que en este caso estoy utilizando imágenes satelitales provenientes de los satélites del programa Copérnicus de la Unión Europea. Este programa está diseñado con el fin de tener ciertos satélites con diferentes tipos de sensores para estar monitoreando la Tierra en una periodicidad de 5 a 12 días, dependiendo del tipo de sensor y dependiendo del tipo de satélite. Y toda la información que se tiene de estos satélites, porque es un proyecto de la Unión Europea y tiene el fin de monitorear y poner a disposición de una forma gratuita las imágenes, que normalmente son de alto costo, pero obvio, pues nos tenemos que limitar a la resolución que nos dan, porque en este caso el sargazo puede ser detectado con imágenes multiespectrales, que son diferentes longitudes de onda que puede captar un sensor, vamos a llamarlo en este caso óptico. Ese sensor óptico puede detectar diferentes longitudes de onda que nosotros no podemos ver. Las que podemos ver nosotros son las del orden del visible, es el color RGB, rojo, azul y verde. Pero hay otras longitudes como el infrarrojo o lo que llaman también SWIR y todo eso, que son longitudes de onda que el ojo humano ya no logra ver. Haciendo la combinación de este tipo de sensores que tiene multiespectral, en este caso el satélite Sentinel-2, que tiene 12 bandas y tiene una periodicidad de entre 5 y 6 días, dependiendo de la zona del mundo donde esté censando. Haciendo esta combinación se pueden obtener diferentes tipos de índices que pueden ayudarnos a resaltar cierta información que queremos censar. Con esto se logra hacer resaltar el sargazo de una forma semiautomática, que posteriormente, haciendo cierto refinamiento del procesamiento de la imagen y todo, pues se logra detectar y estimar su superficie, solamente la superficie, no el volumen. Entonces se puede calcular una área del sargazo. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues como lo comenté, estimar cuánta cantidad de sargazo está llegando. Aquí, con la pura imagen, ya se puede estimar de una forma superficial, una área. Pero si se hacen los muestreos como los hace el doctor Daniel, de ir al sitio, estar recolectando información de volumen y todo, y tratar de extrapolar toda esa información, se podría estimar, hacer una estimación de volumen de sargazo que llega. La perspectiva científica del sargazo radica principalmente en conocer el fenómeno como tal que está ocurriendo en la costa de Quintana Roo, así como en otras regiones del Caribe, que es un fenómeno poco entendido desde el punto de vista oceanográfico, pero menos desde el punto de vista de efectos ambientales. Se conoce mucho respecto al sargazo pelágico en relación a su ubicación en el Mar de los Sargazos, históricamente su función ecológica como una zona de alimentación, anidación de organismos. Sin embargo, fuera de su ámbito geográfico, donde normalmente este fenómeno está contenido, y por diversos factores también de cambio en los patrones de corrientes o en la disponibilidad de nutrientes en las regiones afectadas por las corrientes oceanográficas, corrientes norecuatoriales, ha generado distintos efectos de cambio, sobre todo a la parte de la distribución de estas especies. Hay una aproximación de estos organismos hacia otras zonas donde son acarreadas por las corrientes marinas hacia corrientes que las introducen dentro del mar Caribe. Principalmente dos especies, Sargassum fluitans y Sargassum natans, aunque durante las investigaciones que hemos estado desarrollando
hemos identificado un morfotipo que ya había sido descrito como una variante morfológica de la especie Sargassum natans. Sin embargo, parece ser por las características morfoanatómicas y por sus componentes químicos, que es otra especie no descrita hasta la fecha. Actualmente tenemos trabajos en colaboración con un grupo de investigadores del Instituto Oceanográfico de China, donde están haciendo los análisis moleculares para ver si se puede identificar como una nueva especie. Fuera de estas tres entidades taxonómicas que están afectando el Mar Caribe con las arribazones extraordinarias fuera del ámbito geográfico donde se contempla el mar de los sargazos, hay otros componentes estacionales que se añaden a las arribazones, pero son minoritarios en términos de la biomasa que están aportando al fenómeno. Actualmente y desde el año 2015 tuvimos la oportunidad de ser financiados por parte de CONACYT de un proyecto titulado Valorización de la biomasa de arribación de sargazo en las costas del Caribe mexicano. Ese proyecto lo que plantea como objetivo primordial es precisamente evaluar desde el punto de vista estacional y espacial la composición química de las especies que componen las arribaciones de sargazo, pensando que esa biomasa podría ser utilizada, aprovechada, ya sea industrialmente, artesanalmente o de alguna manera, para compensar los daños ecológicos o ambientales que está causando en la costa de Quintana Roo. Sin embargo, desde la perspectiva inicial, el interés de este proyecto es evaluar la composición química elemental y proximal de estas especies que componen la arribazón, pero considerando su dinámica en la costa, es decir, evaluar la biomasa pelágica fresca que no ha llegado a la playa, evaluar la biomasa que ha llegado a la playa, de tal forma de poder comparar los contenidos de los distintos componentes estructurales de esta alga a nivel estacional y saber qué componentes podrían ser aprovechados, en qué época sería más interesante ser aprovechados y el efecto que tiene el hecho de que arriben a la costa y su proceso de degradación en los componentes que forman la estructura de estas algas. Y esto con la intención de saber si realmente podría ser, como se ha mencionado por distintas propuestas que han surgido del sector hotelero o del sector social, un aprovechamiento sustentable. El generar nuevas industrias a partir de esta biomasa podría ser interesante. Sin embargo, el construir desde abajo la información básica de su composición, posible aprovechamiento, componentes tóxicos, componentes no tóxicos, su variación estacional y sobre todo también ver la homogeneidad de la biomasa a lo largo de la zona que está afectando, es decir, las variaciones que sufre desde la zona sur hasta la zona norte de la península de Quintana Roo sería interesante. Si vemos Sargassum como un género que ha sido aprovechado en el mundo, sí tenemos ejemplos de su aprovechamiento de otras especies de Sargassum en otras regiones del mundo, por ejemplo, como puede ser Japón, Corea, China. Sin embargo, hablamos de otras especies, hablamos de otras latitudes y la información que podamos generar sobre estas tres especies que forman la biomasa de arribazón sería crucial para realmente poner sobre la mesa los elementos que podrían ser aprovechados de esta biomasa, tomando en cuenta su estacionalidad, tomando en cuenta su disponibilidad y tomando en cuenta la forma de manejarla, es decir, si se cosecha fresca, si se cosecha en la zona de costa y qué efectos tiene esto sobre la composición química. Desde esa perspectiva hay mucho por hacer en cada uno de esos aspectos. Lo importante es poder integrar la información disponible y poder afrontarlo de manera racional. Mi línea de investigación está enfocada precisamente, trabajo con algas marinas, pero enfocada principalmente a entender qué producen las algas marinas en este ambiente tan diferente que es el que viven, ¿no? Viven en un ambiente marino, sometidas a
a un estrés hídrico, de mareas, de corrientes, salinidades, a veces expuestas al sol directamente, a veces sumergidas, como las algas bentónicas. Las algas pelágicas son las que están expuestas directamente a los rayos del sol. Entonces, como todo organismo necesita de alguna forma cambiar sus patrones de comportamiento y producción de algunos compuestos para poderse proteger de estos cambios drásticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi línea de investigación va precisamente en entender la biología de las algas y por qué producen esos cambios. Y además de eso, esos compuestos que producen, a ellas les sirven para algo, pero a nosotros también como humanos nos sirven para otras cosas. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entender para qué les sirven a ellas y para qué nos podrían servir a nosotros. El sargazo es una alga café. Las algas se dividen a grandes rasgos en rojas, verdes y pardas, rhodofitas, clorofitas y heterocontofitas. Y esta es una alga café. Es una alga que sabemos que produce unos ciertos compuestos polisacáridos, por ejemplo, interesantes, como son el alginato, el fucoidano, que son compuestos muy interesantes en la industria. Pero a nivel de las algas que están llegando aquí, sabemos que a grandes rasgos producen eso, pero no sabemos qué cantidad, qué calidad tienen, nos sirven, no nos sirven. Las algas de alguna forma se defienden produciendo metabolitos, pero a lo mejor no es lo mismo en la época de secas o en la época de lluvias, donde vamos a suponer, o en la época de nortes, donde el mar está totalmente revuelto, no entra la luz, no penetra la luz en el océano, de igual forma que en una época de secas, en este caso, donde bueno, pues las aguas son más transparentes, hay mayor cantidad de nutrientes. Entonces, es necesario ir y recolectar en diferentes épocas del año para ver cómo cambian esos metabolitos, o si son iguales o no son iguales, o si cambian en cantidad, en calidad también, porque también es muy interesante no nada más la cantidad, por ejemplo, del alginato, ¿no? El alginato, que es uno de los compuestos que más se sabe que produce esta alga, pero no siempre es buena esa calidad. Entonces, esas cosas no se saben y esa es mi aportación en el proyecto. Los trabajos que estamos haciendo son muchísimos datos, de hecho estamos procesándolo para poder publicarlo. Lo que estamos trabajando ahora es toda la recopilación de los datos a nivel espacial y hemos hecho un recorrido por diferentes sitios de la costa, de donde llegan las arribazones, viendo toda la parte biológica, química, ecológica. Una de las conclusiones, por ejemplo, es que casi todo lo que llega es la misma cantidad la misma cantidad de especies, son los mismos, y la parte química es prácticamente igual. Entonces, bueno, pues parece ser que no hay mucho cambio en todo lo que es la línea de costa. O sea, la biomasa que llega a nivel químico y biológico es prácticamente la misma. Bueno, pues parece poco, pero ya es un dato. Ya podemos saber que cuando llegue sabemos lo que hay en cada arribazón, sabemos la cantidad de especies que hay y sabemos que es homogéneo a lo largo de la costa. El siguiente paso, la parte estacional. Bueno, cambia, no cambia a nivel de diferentes épocas del año, es lo que estamos procesando en este momento. Finalmente, todo este problema de sargazo viene un poco del impacto que estamos teniendo los humanos en el medio ambiente, ¿no? O sea, si las arribazones se dan de forma natural, si al alga le estamos dando más comida en forma de nutrientes porque estamos deforestando, contaminando, pues obviamente el alga lo que hace, para lo que está programada es para crecer y para seguir multiplicándose. Con lo cual nosotros estamos haciendo que esta alga crezca de forma inusual. A lo mejor, si no se cambian las políticas de contaminación de nuestros mares, vamos a tenerla ya como un presente en nuestro día a día. Entonces es muy importante a nivel tanto biológico, ecológico como social, pues qué vamos a hacer con ella. Fui invitada dentro del proyecto del doctor Daniel Robledo a participar en la dimensión social
precisamente en términos de dar cuenta de los acontecimientos y las acciones que se están llevando a cabo en términos de la acumulación del sargazo en la zona del Caribe mexicano. El Caribe mexicano tiene 860 kilómetros de extensión, pero el gran problema de la acumulación del sargazo en el foco del gobierno, del Estado, de los académicos y de la sociedad civil, de los trabajadores, está ocurriendo en 170 kilómetros en el Caribe. ¿Por qué los 170 kilómetros? Porque esos 170 kilómetros del litoral, empezando desde Holbox o en el caso desde Cancún hasta Tulum, constituye la economía crucial de México, que lo genera el turismo de masas. Ese turismo de masas que surge desde 1976 hasta 1989 en la zona de Cancún y Puerto Morelos. Ya para 1994 se extiende a la marca Riviera Maya con la construcción de Playa Car hasta Playa del Carmen, que en aquel entonces nada más eran 500 habitantes en la zona. Y a Tulum se integra ahora a esos 170 kilómetros en términos de generar el 47% del Producto Interno Bruto a México. Entonces, la dimensión económica que tiene esos 170 kilómetros es crucial para la economía de México. En términos de lo que yo estoy analizando, me lleva a mí a repensar cómo este territorio que se globalizó en 40 años, desde Cancún hasta Tulum, está siendo la inquietud de darle solución a un problema que es sumamente colectivo en términos de que tenemos que interactuar desde diferentes frentes y diferentes perspectivas y horizontes. Yo diría que la parte más importante es la comprensión del fenómeno. Es clave para poder entender cómo vamos a actuar en términos de políticas públicas. Nos reta a entender qué hemos hecho con el territorio marino, cómo hemos urbanizado aceleradamente el litoral, cómo están los trabajadores del turismo viviendo en condiciones también que algunos señalan que no tienen condiciones buenas donde ellos viven en pueblos de apoyo más que ciudades o pueblos con calidad de vida, ¿sí? Tienen un buen ingreso en el turismo, pero su calidad de vida muchas veces está fuera de ese horizonte que debería tener esta dicotomía y estas desigualdades que hay entre la playa y después de la carretera 307, este eje que va de Cancún a Chetumal. Después de la carretera, ¿qué hay? Hay fraccionamientos, cientos de fraccionamientos donde los trabajadores están en condiciones de hacinamiento tremendo, no hay agua, a veces no tienen luz, y esto se descuida en aras de que esto también está impactando a la parte que pienso que es sumamente grave, que es el litoral, estos 20 kilómetros de mar territorial, como le llamamos aquí en nuestra condición de gobernanza. Yo pienso que aquí el sargazo vino a retarnos en todas las dimensiones de la ciencia y las soluciones buscarlas en términos colectivos y también a nivel regional. Un gobierno supranacional que pueda atender el problema. ¿En qué consistiría? Esto es una pregunta que dejo al aire, porque un solo país no lo va a poder resolver. Se tiene que ir más allá en términos incluso de las organizaciones de las Naciones Unidas, la Organización de los Océanos, para que pudiéramos tener
esta visión de soluciones integrales, porque ante cambio climático, ante las movilizaciones que vienen para hacer frente a la acumulación del sargazo, tenemos que dimensionar todo este aspecto global de lo que estamos generando como humanos también al planeta Tierra.